Bueno, yo agradecer muchísimo. Para mí la Cátedra Libre La Mazota es, desde hace un tiempo, forma parte de mis sueños, en el sentido de esto, ¿no? De haber venido la vez anterior y sentir la energía. Yo no sé de términos por ahí que están vinculados con la psicología, pero creo que puedo sentir, por suerte, todavía a las personas. Y entonces eso que se genera y que se generó la vez anterior, para mí también fue muy importante, porque cuando yo vine acá recién empezaba con un sueño que veremos si somos capaces de cumplir, si somos serios con el sueño. Y pensaba ahora cuando vine, porque hubo otra oportunidad en la que mi trabajo se hace imposible, y entonces esta mañana salí tempranito para llegar, y pensaba qué cuidado hay que tener con esto de andar por todos lados y utilizar la palabra. Y entonces me parece importante, haciendo ahora una pequeña digresión, contarles qué pasó desde aquel momento en que yo vine un poco temblorosa también, con alegría, pero con mucho desgarro, porque no es fácil dejar lo que uno quiere, ¿no? En general, cuando lo que molesta o lo que no se quiere o no se desea, como acaba de decir recién, por ahí es fácil, pero cuando uno realmente ama lo que hace y considera que es una herramienta que le sirve a muchos, es muy difícil. Sin embargo, en esta apuesta, acá estamos. Y también en psicología, porque no sé por qué, rara cuestión, a mí nunca me ubicaron con que era abogada. Siempre me creo si era socióloga, psicóloga, pero nunca con la profesión que efectivamente tengo. Querrá decir que esto de las profesiones y de las especializaciones, hay que ser cuidadoso en la vida, porque lo que nunca se me escapó, más allá de la profesión de la que tengo, es que delante mío había una persona. Y bueno, y ese es el honor al que me debo aún hoy. Entonces, con esto de tener que estar, también estuve en psicología en Mar del Plata, y había 2 psicólogos, uno era el autor de la ley, una profesional, colega, que es a cargo de un servicio de psiquiatría de salud mental del italiano, bueno, y yo por el lugar que ejerzo. Y la mesa era de diagnóstico. Entonces me dice Leo Borba, que es el diputado que llevó adelante esta ley que hemos conseguido, ¿vos qué vas a hablar de diagnóstico? Mi respuesta fue, entonces lo mismo que ahora les transfiero a ustedes, si sirve de algo, que es que lógicamente yo no sé nada de diagnósticos, creo que tengo también un poco de suerte en eso, porque lo que sí me tocó en la vida fue defender a personas, y cuando defendía a las personas veía que tenían muchos diagnósticos, muchísimos, ¿no? Y que lo que me transmitían a mí no tenía que ver con sus diagnósticos, tenía que ver con ser persona, y que justamente ser persona quedaba absolutamente disgregado y separado por una doble intervención, una sanitaria y la otra que estrictamente jurídica, porque nosotros utilizábamos los diagnósticos para poder decir que alguien no era, es decir, que alguien no es una persona capaz de tener ejercicio, capaz de estar en la vida, capaz de poder contratar, capaz de tener un hijo, capaz de amar, en definitiva. Fíjense el poder de los normales, ¿no? Llegar unos por la vía del diagnóstico y los otros por la vía de la ley para decir que alguien no puede, no es y tiene que quedar afuera. Estando en Ecuador este año, escuché a un epistemólogo que definió
para mí de manera muy impresionante esto de la otredad. Uno nombra Levinas. Para mí hablar de la otredad, desde una pequeña formación que uno ha construido, es hablar de Levinas. Pero él habló desde un concepto distinto del otro, llevado a la mitología griega, en una lucha de dioses donde finalmente vence uno, y ese uno es el que puede, en relación al otro, entonces destituirlo, destruirlo, o enaltecerlo, o posicionarlo, pero siempre desde el lugar de uno. Cuando decimos que el otro nos hace responsable, que el otro nos es igual, en realidad lo hacemos desde nuestro poder, en el caso cuando uno tiene una responsabilidad funcional, desde nuestro saber y desde nuestro lugar. Es aquel al que se lo podía matar, al que se lo podía tirar por la roca Tarpeya, en el caso de las personas con discapacidad, simplemente por ser diferentes, por no poder comunicarse, por no poder entender. Y así el criterio jurídico se fue armando y hizo que tuviéramos este complejo de derechos donde las personas no son capaces, son incapaces y son insanas, inhabilitadas. Y entonces en este camino estamos construyendo derecho, y el construir derecho parte, no sé si tanto de un código civil que está ahí rogando porque, aunque sea así, con una pata media débil, pero que lo sancionen, porque al menos nos habremos ido de la incapacidad para poder pensar que las personas pueden, que las personas no podrán hacer lo mismo que los otros, podrán hacer lo mismo que cada uno puede hacer, pero que por sobre todo tiene derecho a su personalidad jurídica, que es lo que dice la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Entonces tiene derecho a un tratamiento, que ese tratamiento sea en la comunidad. Y yo les dije, porque no voy a ocupar todo el tiempo cuando hay hambre, porque donde hay hambre primero hay que comer, es decir, bueno, en este tiempo en que no vine, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos? Y lo que hicimos fue intentar hacer, trabajar en un campo muy duro para implementar, con una implementación de la Ley Nacional de Salud Mental dolorosa, porque hay una estructura que resiste por todos lados a que las cosas cambien, desde todos los sentidos. Y entonces lo que se estableció, ustedes no sé si recordarán, pero el órgano de revisión tiene un cuerpo deliberativo y un ejecutivo que es el que ejerzo a través de la Secretaría Ejecutiva, y presido el plenario desde ese lugar, pero está conformado por 6 sectores, 3 gubernamentales, 3 no gubernamentales, una organización de derechos humanos, la Red de Usuarios y Familiares y la Asociación de Salud Mental Argentina. Y desde ese lugar se toman diseños de actuación en relación a la implementación y monitoreo, supervisión de la Ley de Salud Mental, atendiendo cuestiones que hagan a la violación de derechos humanos que fragante en todo momento, pero la intervención es de carácter facultativo, quiere decir que en las provincias, por ejemplo acá en Santa Fe, si hubiera una situación, primero es el orden local, porque nosotros tenemos un sistema federal de gobierno. Sin embargo, primera cuestión como para decir, violación de derechos humanos, cuando uno no camina, y la violación de derechos humanos está en todo, porque mientras no se modifique una práctica, mientras las personas no sean protagonistas reales de lo que les pasa, es muy difícil hablar que eso no es una violación de derechos humanos, cuando uno de los derechos humanos inherentes a nuestra calidad de todos, de ser ciudadanos, de ser personas, es justamente el tener derecho a poder expresarse, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, derechos que están muchas veces conculcados, la más, dentro de lo que nosotros vamos llevando adelante. Entonces, para ser serios y no decir, bueno, el órgano de revisión va a actuar en todo el país, lo que se hizo es un plan de acción, y ese plan de acción estableció 5 instituciones para monitorear. 4 servicios de uno de los hospitales monovalentes más grandes de la ciudad de Buenos Aires, un servicio de admisión del Borda, 4 de Moyano,
una comunidad terapéutica y 2 clínicas psiquiátricas que también fueron monitoreadas, de las que no voy a dar el nombre porque todavía no han recibido la devolución de los monitoreos que se hicieron. Pero da la casualidad que como tenemos este carácter facultativo, la primera intervención fue en una clínica privada de la provincia. Y cuando nosotros entramos a esa clínica privada, la verdad que yo dije, me equivoqué, me equivoqué de país incluso, porque era un viejo casco de estancia, una belleza, árboles, ovejitas pastando delante de la clínica. Entramos y brillaba, las ollas brillaban, que seguramente que si entraran en la mía estoy sonada, pero ahí brillaban, todo era con un control y un cuidado, tanto control que las puertas estaban cerradas, por supuesto nadie podía abrir la puerta, si no lo abría quien estaba a cargo. Entonces preguntaba, ¿cuántos están a cargo para 100 personas? Y un solo profesional médico, 2 enfermeras. Entonces ahí empezamos a establecer, ¿no?, la proporcionalidad que los derechos tienen, para no mencionar y no aburrir con reglas sanitarias que establecen a cada cuántas personas tiene que haber equipo de atención en relación a esto. Pero lo que es más grave aún, cuando que quisimos ver que la gente nos contara. La primera persona que le dije si podíamos conversar un ratito, si quería, que me dijo que sí, estaba sentado en un comedor también, el suelo brillante, solo, y me dijo simplemente, acá solo hay que estar, solo hay que esperar que aparezcan las canas. Eso fue lo que me dijo. Seguimos viendo, atravesando un lugar a otro. Con adultos mayores había chicas, jovencitas, supuestamente para resguardarlas del peligro de los chicos, no tan jovencitos. Criterios de modalidad de abordaje, y hubo un lugar que no se dieron cuenta, que era un lugar a oscuras, y esto era una sala de aislamiento. Las salas de aislamiento están prohibidas por ley. En ese lugar van defensores que supuestamente defienden los derechos de esa persona, pero sin embargo está naturalizada en la práctica que los lugares puedan tener salas de aislamiento, contención o salas de cuidados intensivos, también se llama, situación que está prohibida por la ley. Entonces hay que tener cuidado cuando uno comienza con una práctica, cuando ustedes comienzan sus prácticas, en esto de saber qué medida, qué es una práctica con un enfoque de derecho. Y cuando uno efectivamente se desplazó y tiene que poner más el cuerpo, porque lo importante es el cuerpo y la mente del otro, y el otro es protagonista de lo que uno hace. Y entonces necesariamente, por más loco que sea, tiene que haber un acuerdo y un respeto en relación a la práctica que con esa persona uno vaya a entablar. Y sin perjuicio de las situaciones de crisis y sin perjuicio de muchas prácticas que están legitimadas, porque todavía el modelo no cambió. Así que a partir de esa situación se elevó a todos los operadores responsables, Suprema Corte de Justicia, Dirección Provincial de Salud Mental, para que por la situación en la que se había encontrado ese lugar, y se solicitó y se requirió inmediatamente el cierre de la sala de aislamiento, cosa que en cada lugar que se monitoreó hasta ahora se ha conseguido. En relación a la niñez, ustedes deben estar formándose en el sentido de que hay un doble juego prevalente en relación a la situación de los chicos, supuestamente, ¿no? Un sistema de protección a la infancia a partir de todo un conjunto de normativa de derechos, pero donde el Estado tomó la decisión de
de estar bajo lo que se conoce como la doctrina de la protección integral, es decir, considerar a los chicos personas. Y si son personas, un nene de 6 años no puede estar rotulado con una descompensación psicótica como hemos nosotros encontrado, atado de pies y manos en una práctica de sujeción y sedado con chaleco químico. 6 años. Absolutamente, entonces la comunicación es una comunicación de las tantas que tiene que recibir el órgano de revisión. Quiero decir, esto lo formamos también acá, en estos lugares, ¿no? En qué es lo que uno aprende y qué es lo que uno empieza a ver y cómo se ve. Entonces, si no nos sacudimos, vamos a seguir naturalizando que una criatura tenga como derecho el estar diagnosticado con 6 años, desconociendo que en su etapa evolutiva puede haber tantas variaciones como tantos rótulos se le puedan adjudicar. Las lógicas que tienen que modificarse se modifican con una política pública respetuosa, con enfoque de derecho, pero se modifican en caso a caso. Para mí es un orgullo estar compartiendo con Roberto, y recién le acabo de decir que donde sea, si sirve, ahí estaremos, porque justamente de esto es lo que estamos hablando. Si se habla de una política pública, la política pública se refleja en un caso, en un consultorio, en una guardia, en una atención. No tenemos que pensar en estas construcciones, en esto de tanto análisis. Yo estoy aprendiendo a respetar que se necesita mucho en alguna disciplina hablar, y de la supervisión y volver a hablar, pero saben que en este es un momento de hacer. Y entonces lo que nosotros llamamos un poco, o por lo menos lo que me exijo, es un hacer con rigor ético, volver al sueño, volver a pensar que de verdad podemos modificar la historia, que la podemos modificar con ética, siendo serios, comprometiéndonos, no sé si con miles, pero basta que uno se comprometa con uno, porque eso multiplica. Y en mi caso personal, el haber empezado a defender a una sola persona me trajo hoy acá, delante de todos, y espero que respetuosamente. Muchas gracias. Le agradezco los comentarios a la compañera de la Amazona y al conjunto de los compañeros que vienen luchando y trabajando aquí en Rosario, que son muchos, realmente no es habitual. Y la verdad que es un poco, se me mezclan un poco todas las cosas, quién sabe, por suerte. Y bueno, hoy vine y me acompañaron 2 compañeras y yo las voy a nombrar porque siempre que vengo hablando de Moreno y de acá y de allá y de Moreno. Y está Verónica y Sabrina, que son compañeras de trayectoria, que empezaron muy desde abajo, trabajando como concurrentes muchos años, y bueno, hoy son jefas, coordinadoras, en un caso de la guardia y en otro caso del tema de violencia familiar, violencia de género, lugares muy, muy, muy duros. Y cuando hablo de Moreno hablo de gente que tiene nombre y apellido, que sostiene las dificultades.
y se sostiene con el cuerpo muchísimo, y poder, como decía, inventar cosas no es sin el cuerpo, no es sin la continuidad, no es sin estar a las 3 de la madrugada con el coche de uno, estar acompañando a otro compañero, estar siguiendo una trayectoria día a día, año a año, a veces de décadas. Con algunos tenemos muchísima confianza y me alegro de que estén acá conmigo, porque bueno, ellos sí representan el conjunto de los compañeros que cotidianamente luchamos. No estamos lejos de la capital, estamos más o menos a 40 kilómetros, pero estamos lejos, realmente estamos muy lejos de la capital, a veces incluso de Rosario, porque la lejanía no tiene mucho que ver a veces con la distancia, tiene que ver con las dificultades, los problemas. Algunos me decían en broma, los varones del conurbano, bueno, sí, también somos los varones del conurbano, pero fundamentalmente compuesto por las chicas del conurbano, ¿no? Y esto no es, vale la pena destacarlo, ¿no? Y nos acostumbramos a tomar sopa de sapos muy a menudo, pero tomar sopa de sapos tampoco es tan terrible si tenemos objetivos, si tenemos ilusiones, porque no pensamos que las construcciones son lineales en absoluto. Que nos hayan invitado a cerrar, bueno, es cierto, en un sentido nos halaga mucho, pero también es una responsabilidad y es difícil. Yo pensaba, bueno, acá el tema eligieron es un tema de época, el tema de la desmanicomialización, y se habla en toda la jornada, por lo que yo veía, se habla de psicoanálisis y políticas públicas en salud mental. El tema de la desmanicomialización, lamentablemente, el psicoanálisis se ha dicho muy poco, porque los temas que son tan dolorosos, y el tema violencia de género, violencia sobre la palabra, que es tan cara, digamos, al tema del psicoanálisis, sino, bueno, la gran mayoría de los compañeros psicoanalistas, sea una escuela u otra, se han mostrado bastante extraterritoriales respecto a este tema, porque son políticas públicas, vienen de otros nortes, digamos, de otros lugares, y la verdad que nosotros mismos tuvimos que aprender mucho para poder escuchar, para poder involucrarnos, para poder estar puestos en esas cuestiones. Yo decía, bueno, sí, hubo un sueño, empezamos por una vía nosotros, también teníamos sueños que íbamos a ser psicoanalistas en el sector público, ya lo dije, pero como siempre ocurre, por lo menos en el mundo del conurbano, no solamente, por supuesto, el señor rápidamente despertamos de los sueños, ¿no? A la cachetada, ¿no? Y volvíamos a reconstruirlo, no es que retrocedíamos, también vale la pena tener parte el sueño, pero el sueño se sostiene con deseo, y el deseo tiene que ver con el mundo, ya no es una cosa tan íntima, ¿no? Y en eso alguna vez dijimos, ¿a qué tren nos subimos? Algo de esto me parece interesante que hay que decir. Aunque a veces cambiamos de vagones, estamos subidos en un tren parecido. Hoy, para colmo, así para mí, tengo acá a la amiga Alicia Roskowski, que es una compañera de hace, yo qué sé cuántos años, prefiero no decir la cantidad, que es de Mar del Plata, y bueno, a mí me tocó también trabajar en Mar del Plata hace muchísimos años, prefiero decir, tampoco quiero decir cuánto hace, y me siento un poco como interrogado, ¿no? Bueno, ¿qué seguimos haciendo, ¿no? En este mundo? Y creo que nos acompañan muchos que están y muchos que no están. Y en esto uno no hace nada solo, lo viene haciendo con historia, a veces con muchos golpes, pero si hacemos cosas, las hacemos con la historia, fundamentalmente la historia argentina, la historia política.
Hablar de desmanicomialización, yo me puse, bueno, a ver, ¿qué decimos? Es un tema de derechos humanos, no hay duda, pero es un tema de derechos humanos en la Argentina. Y los derechos humanos en la Argentina tienen muchas singularidades. Y estas singularidades están muy vinculadas, y en eso sí tomo, a la historia argentina, específicamente a la historia de recuperar una memoria, a la historia de denunciar lo que fueron las atrocidades de la época de la dictadura y fundamentalmente recuperar sueños de otro momento de nuestra historia. Los derechos humanos no son iguales en Argentina que en Francia, que en España. Es decir, no es todo, es universal. No hay solo una civilización. A veces muchos compañeros psicoanalistas hablan del estado de civilización. Yo leí hace poco en Página 12 eso, escrito por un psicoanalista bastante reconocido y que uno tiene cierto respeto. Pero no hay una civilización, porque parece que todos tenemos que coincidir con un cierto empuje a un modelo de civilización. No hay eso. Hay muchas experiencias singulares y también las hay en relación al tema de los derechos humanos. Si luchamos, en el caso de los manicomios, como contaba un poco Graciela, tiene que ver con la lucha contra la discriminación, pero a nuestra modalidad la lucha de la discriminación. Nosotros no somos los grandes ejecutores de las matanzas que ocurrieron en América Latina y en Europa. No descubrimos la otredad y el problema como lo reflexionan hoy en Europa, porque no somos tan racistas como lo que hemos visto en Europa, ¿no? Y esto es importante, y es importante decirlo. América Latina, ¿no?, más bien ha padecido el racismo, pero no es que lo ha ejecutado. Y tratamos nosotros de ser herederos, aunque muchos venimos y bajamos de los barcos, ¿no?, como dicen los amigos de los pueblos originarios, ¿no?, tratamos de entender e instalar constantemente esta cuestión de lo que ha sido lo originario en nuestra cultura latinoamericana. Y creo que la impronta de luchar contra la discriminación, en este caso de la locura, vía los diagnósticos, vía los sectores de aislamiento, vía de hacer un como sí, ¿no?, una retórica que no dice nada, que no promueve nada y que no genera ninguna práctica. Esto lo vamos viendo y estamos muy acostumbrados. Por supuesto hubo muchos antecedentes institucionales, la ley de salud mental en Río Negro, la ley de salud mental en San Luis, hay otras geografías donde ya el tema de la locura intentó generar una respuesta más institucional, un cuidado diferente y modos de tratamiento diferentes. Nosotros en Moreno no tenemos esta cuestión de tener un monovalente, sin embargo el tema de la locura está presente constantemente. Tenemos una ley ahora, que es la 26657, que nos involucra de otra manera en relación al paciente. Y esto es muy interesante porque introduce una terceridad que nosotros creíamos que hacíamos como que no existía. Y esto se prestaba, digo nosotros, compañeros terapeutas, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, etc., se prestaba a una crueldad inusitada. O sea, no solamente en los manicomios, en los consultorios, en las relaciones institucionales, ¿no? Algunos con la crueldad de creer que en realidad se puede ser psicoanalista. No se puede ser psicoanalista dentro del sector público. Somos psicólogos y tenemos responsabilidad de Estado. Podemos tener conocimiento de psicoanálisis, pero el psicoanálisis no se practica como uno cree en el sector público. Esto es lo que fuimos aprendiendo. Se practican muchas cosas y nos ha ayudado muchísimo el conocimiento psicoanalítico. Pero cuando somos funcionarios y somos agentes del Estado,
tenemos responsabilidades. La ley, en este caso, lo pone muy claro. Entre el paciente y el terapeuta, la institución, hoy por hoy hay una ley que interviene como terceridad y que nos pone en ciertas obligaciones. Porque no apunta, ¿usted qué hizo? ¿Cómo lo denunció? ¿Qué actuación tuvo? Esto no lo olvidemos, porque ya no es, bueno, yo pensé y bueno, creía y entonces lo voy a ver si lo superviso. No, hay un juez que te va a preguntar. Esto me parece que es un punto importante de intervención y un modelo de terceridad que pone una cuestión ya diferente entre la institución, el psicólogo, el psiquiatra y los pacientes. No se puede hacer ni tratar con la crueldad con que se trataba las problemáticas de los pacientes, especialmente la problemática de la locura. Digamos, esto es un punto importante porque para nosotros, quién sabe, tuvimos distintos momentos donde fue crucial poder construir algo diferente, pensar qué dispositivos armábamos y que todo el problema no era el consultorio y si teníamos más recursos, si teníamos menos recursos, sino que también había otros problemas. Por supuesto, tuvimos siempre presente el tema del deseo, pero, aclaro, y el tema del deseo de los pacientes, pero generar el tema del deseo es si realmente el paciente tiene alguna oportunidad de tener algún deseo, porque buena parte de los dispositivos, buena parte de lo que contaba Graciela, es justamente que no tenga ninguna oportunidad. Y esto me parece el punto. No es que yo y nosotros podemos decir qué es la salud mental en términos positivos. En todo caso vamos a ver algunas cuestiones sobre eso. Por ahí los diarios algunos italianos nos enseñan más, ¿no? Porque nosotros no sabemos nada qué es. No es así. Pero no queremos enunciar nada positivo, sino queremos plantear cómo generar oportunidades para que aparezcan algunas cuestiones de que esos vecinos puedan tener la posibilidad de que no quedar atrapados, sea en un diagnóstico, no quedar atrapados que porque tiene una alucinación, entonces dejó de ser persona. Esto me parece que es fundamental, que se generen oportunidades. En eso, porque si no tenemos ninguna oportunidad, no hay deseo que camine. Esto es así, digamos, más allá de la definición que hagamos de deseo. Y que esa oportunidad se nos presenta a nosotros cuando trabajamos como psicólogos con nuestros deseos, contradictoria, porque no está precodificada, porque el deseo no es algo precodificado, es contradictorio, muestra hasta ciertas cosas a veces de codicia, pero así aparece el deseo. El deseo no es una cosa prolija, es contradictorio y es muy difícil. Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Recién hablábamos, cuando hablamos del tema de violencia de género, y digo la palabra, sí, violencia de género, porque la violencia de género es una lucha histórica de un conjunto de mujeres, ¿no? No es un problema de reflexión clínica, sino viene de la historia de las luchas de las mujeres para parar el nivel de violencia que tenemos los hombres respecto a las mujeres. Así de sencillo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, decíamos hace un ratito, las mujeres hacen la denuncia porque no quieren que les peguen, pero por otra parte dicen que no quieren que le hagan nada al marido. Bueno, es contradictorio, pero está en juego un deseo ahí, que quiere seguir con su marido. Eso tiene sus efectos, ¿no? Porque ¿qué hacemos nosotros frente a esto, no? Acá una amiga Sabrina sabe bastante de todos los líos que se arman en relación a esto. Pero esta es la fórmula. Veremos qué se hace con estas palabras que portan, ¿no? Decenas de miles de mujeres, porque no estamos hablando de un fenómeno de 4 casos, 20 casos, ¿no? Es un fenómeno realmente
muy generalizado, ¿no? Sabiendo la que denuncian. Nosotros donde vemos la cuestión fundamental, no solo en las denuncias, cuando hablamos con los compañeros que trabajan en las unidades sanitarias, que son muchos, digo, 80, 90 compañeros, digo, no son 2 o 3, ¿qué encontramos? Encontramos que todos, cuando les pregunto, han pasado por momentos de violencia, que le han golpeado, que han abusado de ella, me miran diciendo, ¿qué me está diciendo? Todas las mujeres han pasado por eso. Todas las que están en clínica, que piden atención, que han hecho una demanda, han pasado por estas cosas. Es decir, para entender el tamaño del deterioro que ha producido este flagelo que es el tema de la violencia, ¿no? Entonces yo decía, por ahí, ¿cómo hacemos para encarar otras cosas? Y hay un punto que es muy difícil, realmente muy difícil, que es ¿cómo hacemos desde el punto de vista institucional para darle lugar a la gente? Porque darle lugar a la gente es muy fácil cuando uno tiene armado todo un sistema de recursos y la gente encaja justo en el sistema. Pero hay mucha gente que no encaja. A esa gente no tiene derecho a tener lugar. Gente que, viste, suponete, viene cada 3 meses y pide la medicación. ¿Y por qué pide la medicación? Sí, ¿por qué no vino cuando le habíamos dicho a la fe? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Le echamos? ¿No le damos la medicación? Por supuesto, con todos los líos. Pero esto no es una persona, son mucha gente que, bueno, no aparece en la lógica de algún sistema formal. Con la locura ocurre mucho esto, obviamente. ¿Qué pasa? Bueno, en este punto tenemos que pensar que las personas no vienen como nos gusta, vienen como les ocurren los problemas. Y nosotros nos manejamos con eso, con darle oportunidad a que eso que no entra en la lógica institucional, de alguna manera le podamos dar un lugar. Por supuesto, el costo y las dificultades para esto son enormes, ¿no? Especialmente cuando van a reclamar, porque generalmente no le reclaman a los profesionales, le reclaman a los administrativos, y los administrativos tienen que vérsela con esto. Hablar de... Nosotros tenemos una red inmensa de salud mental, inmensa en términos relativos, ¿no? Porque esto no... Es decir, juegotecas, el dispositivo de violencia de género, hay una guardia que hemos logrado después de muchos años, de psicólogos, porque son los que han tomado la bandera de la guardia, y se desarrolla, ya hace más de un año que está la guardia de psicólogos, que atiende todos los problemas, adicciones, violencia, alucinaciones, etc. Logramos convencer a los médicos generalistas y clínicos de que ellos saben y deben atender las crisis si es necesaria una medicación, que no hace falta psiquiatría, ¿no? Lo digo esto claramente, y una vez por día pasa a un psiquiatra para ver lo que se ha indicado, si conviene seguirlo o hay que cambiar la medicación. Está 2 o 3 horas en la guardia. ¿Esto por qué se hizo? No se hizo porque estamos contra o a favor, no es lo que hicimos las decisiones. Las decisiones también son de políticas, porque no conseguimos psiquiatras. Y entonces, si yo consigo psiquiatra, ponemos también psiquiatras todos los días. No se consigue. Como no conseguimos, entonces por lo menos los psiquiatras de consultorio externo colaboran de esta manera. Esto, es decir, tener la imaginación y no quedarse atrapado en discusiones que no conducen a ninguna parte, me parece que permite cierta invención de carácter político, de política de salud mental en este caso, que permiten cierta invención. A lo mejor, nosotros tuvimos 3 hitos muy fuertes, ¿no? Yo diría incluso uno muy al principio, que ella un poco conoce a los que lo iniciaron, que fue firmar un convenio con el Hospital Monovalente Open Door y con el Hospital Montes de Oca, que son 2 hospitales muy grandes, en la cual nosotros atendíamos a los pacientes que estaban en consultorios externos, que ya habían sido externados de esos hospitales monovalentes, que iban ahí a Montes de Oca o al Hospital Open Door, pero que ya no iban. ¿Por qué? Porque no tenían plata para viajar, etc. Entonces
decidimos, junto con el director de estos hospitales, empezar a trabajar atendiendo a nosotros a estos pacientes que vivían en Moreno. Esto produjo una gran revolución para nosotros, que nos permitió empezar a construir algunos dispositivos que mejoraran la calidad del abordaje. Fundamentalmente, yo creo que el dispositivo más fuerte en este punto ha sido con la construcción de un centro de día, que ya tiene muchos años, que provoca efectos enormes en la calidad de vida de los pacientes, y un programa de medicación que le permitiera garantizar que el paciente tiene derecho a la medicación, porque cuando habla de derechos son cosas a veces muy sencillas. Va a tener la medicación que le indica el psiquiatra, porque comprar, nadie puede comprar medicación. No lo digo uno o dos, nadie puede comprar. De nuestros pacientes, nadie puede comprar la medicación. La medicación es carísima, ¿no? Digo, y la medicación la necesita. No confundamos lo que es la medicación que administra un médico psiquiatra, ¿no?, con la medicación que toma la gente, que está indicada por los médicos cardiólogos, por los médicos en general, que son más bien del orden de los ansiolíticos y los antidepresivos. Acá hablamos fundamentalmente de medicación antipsicótica, que en general, bien llevada, favorece bastante la vida del paciente. Porque me parece que si no se nos mezcla un poco, ¿no?, la generalización, digamos, de la población en usar ansiolíticos, etcétera, con lo que es específico de las problemáticas que a veces confrontamos cotidianamente nosotros. Es decir, yo lo trato de separar. Decía entonces que hay dos, fueron algunos hitos. Uno fue la firma de ese convenio, que digo, la construcción de un centro de día que hoy por hoy, y vale la pena que se entienda alguna cuestión, tiene muchísimos pacientes, que es un centro de día que no tiene obligaciones, el paciente no tiene una obligación formal de ir, etcétera, etcétera, no es una prescripción médica, ni tampoco de un psicólogo, es una invitación que hacemos a vecinos de la comunidad, en la cual participan muchísimo los familiares de los pacientes. Es fundamental la colaboración de los familiares en todo el trabajo que venimos haciendo, aunque en algunas cosas efectivamente estamos, creo, en falta, pero sí dentro del centro de día hay muchísimo trabajo que se desarrolla. Y algo que ocurrió conjuntamente con esta firma del convenio, que es algo que nosotros siempre llamamos el caso Dominga, que nos enseñó mucho cómo abordar el tema de la comunidad, sin discutir qué es la comunidad, qué nos enseñan sobre la comunidad, etc. La comunidad la tenemos encima todos los días nosotros. No sé, me parece importante, podemos seguir la discusión, pero la comunidad la tenemos encima todos los días. Una paciente que estaba realmente con una crisis alucinatoria muy, muy severa, es internada en el hospital, pero no teníamos cama, obviamente, en alguno de los hospitales de referencia. En este caso era el Hospital Esteves. Por lo cual la dejamos en la guardia y era necesario saber qué hacíamos con la comida de la paciente. El paciente en guardia no tiene la comida típica del hospital. ¿Y qué hacíamos con los hijos de la paciente? Porque habían quedado abandonados en el barrio. Por lo cual comenzamos a hacer alguna asamblea de barrio para que los chicos no salieran de ese colegio y para que quedaran en el barrio y no se los llevara el tío segundo que aparecía de golpe y se los quería llevar, o una denuncia al juzgado y los tomaba para ver qué hacía con los pibes. Bueno, esto se fue desarrollando en algunas asambleas, y aparte porque sabíamos que para la mamá era muy importante sus hijos. Más allá de la situación alucinatoria, había un punto, todos sabemos, que la alucinación nunca es total. Hay un punto, o dos, o tres, lo cual el paciente, el vecino, en ese estado, efectivamente toma algo del mundo de la realidad, ¿no?, y lo sostiene y lo defiende. El deseo fundamental de esa mamá en ese estado era la preocupación por sus hijos. Digo, esto lo tomamos y dijimos que ya el acto clínico era ¿qué hacemos con los pibes?
y que ella supiera que los chicos, cuando volviera del hospital, iban a estar en el barrio. Esto, bueno, fue una discusión larga, digamos, que resultó bastante operativa, donde nos mostró claramente que la importancia que tiene la comunidad para poder trabajar. También, en otras ocasiones, aclaro, también algunos barrios y en algunas comunidades nos exigen que internemos al paciente, es decir, que la comunidad no es una cosa homogénea, que todos piensan igual y todos aman el proceso de manicomialización. Eso es un invento que no sé de dónde vamos a sacar, ¿no? La comunidad es un conjunto de contradicciones, donde está el presidente de la sociedad de fomento que dice sáquenme este loco de encima, ¿no? Y si no, lo denuncio ustedes a la policía, ¿no? Y está aquel que dice, bueno, a ver, yo les puedo llevar la comida, bueno, si lo dejamos ahí, yo les llevo una revista, pero todavía no lo tenemos que internar, y si está muy grave, bueno, lo mandamos a la guardia a ver qué hacen los compañeros de la guardia para aguantarlo una noche. Bueno, hay muchas cosas, pero digo, no hay homogeneidad, de ninguna manera. Es un sistema muy heterogéneo que la única manera de cambiar en algunos puntos es el trabajo dentro de la comunidad, ¿no? Lo cual implica muchas responsabilidades de otro orden. Para nosotros, eso que llamamos el caso Dominga, le pusimos un nombre, es muy histórico, eso realmente nos ayudó mucho. Yo, por ahí, ¿qué tiene que ver todo esto a veces con el psicoanálisis? No es tan sencillo, pero sí hay un punto que me parece importante señalarles, que es el tema de que hay algo que me llamaba la atención, el tema del testimonio. ¿Qué hacemos con los locos? No le creemos. Lo que dice, lo dice porque está loco. Nos pasa a nosotros, imagínense lo que pasa afuera, ¿no? No le creemos nada. Y si habla mucho, es más peligroso, por lo cual lo internamos, ¿no? Porque la palabra peligroso, si está peligroso para sí o para con los demás, muchas veces tiene que ver con esto, que ya no le creemos nada, de nada, no hay nada que hacer, hay que internarlo, ¿no? Esto está en la ley, y el uso que se hace de eso dentro de la ley también tiene sus bemoles, ¿no? Pero, ahora, fíjense, ¿qué se hacía con las madres de la Plaza de Mayo? Tampoco se le creía. Es decir, se trata de descalificar siempre la palabra. ¿Qué se hace con las mujeres que van a hacer la denuncia en la comisaría? No le creas mucho, no le tome la denuncia. Si igual dentro de una semana se amiga con el marido. Tampoco se le creía. Es decir, lo primero que se hace cuando hablamos de salud mental y queremos arrasar con la salud mental es no creer en la palabra del otro. Entonces, intentar dar la oportunidad de que se le crea la palabra al otro es fundamental, diga lo que diga, sea en el caso de violencia. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir esto, sea en la comisaría, sea en el manicomio, sea en nuestro consultorio. Restituir, dar la oportunidad de que se restituya la palabra del otro, eso tiene que ver con la salud mental. Eso, insisto, porque si no empezamos a decir, bueno, no, lo que pasa es que tiene que trabajar. Yo sería un poco más cuidadoso con esto, ¿no? Y diría, no sepamos más que lo que los pacientes saben. No pretendamos decir cómo cada cual tiene que organizar su vida, porque eso es una pretensión un poco más que peligrosa, ¿no? Y digo esto, le trato de instalar, ¿no? Porque, y hay otro punto. El segundo punto que realmente uno encuentra en toda esta cuestión, que no es solamente el manicomio, sino que nosotros hacemos una experiencia diferente, en la cual tomemos la palabra, que es en serio, con alucinación, sin alucinación y con lo que sea, ¿no? O la mujer golpeada, que obviamente habla y se equivoca y se tropieza con sus propias palabras, ¿no? Como hablan los testigos de lo que fue la dictadura, como habla cualquiera en situación muy traumatizada, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya que creer en la palabra. Y nosotros somos trabajadores de eso, de la palabra. Me parece importante esto. Y el segundo punto, esto que le voy a agregar, es algo. Nosotros hacemos la jornada el 19 de noviembre.
Entonces le pusimos, charlando entre nosotros y tirando cosas, ¿no? Le pusimos con urbano y después, ¿no? Haciendo referencia al tango, por supuesto, ¿no? Porque pensamos que el conurbano tiene cierta especificidad, con la cantidad de gente con niveles de deterioro inmensos, ¿no? Entonces, ¿en qué punto? Yo me quedé pensando, después que le pusimos, entonces por supuesto rápidamente me fui a leer el tango de vuelta, ¿no? Ya que no me lo acordaba del todo, ¿no? Que es el tango sur, ¿no? El tango sur es bellísimo, como poesía, ¿no? ¿Y de qué habla el tango? Digo, esto no lo pensamos nosotros, claro. Habla del amor. Del amor. En la pobreza hay amor como en cualquier lado. Pero para que puedan sentir amor, tiene que tener alguna oportunidad. Y el deterioro de las golpizas y el deterioro de eso es muy difícil sentir amor. Hablo del amor sexual, que tiene mucho que ver con el psicoanálisis. Y para eso, también entonces que tengan la oportunidad de sentir amor es parte de nuestra tarea. Espero que esto es un compromiso político, no es tan intelectual. Muchísimas gracias a todos.